día a todas y todos. Este es el último video de esta primera serie donde estamos trabajando sobre la retórica a la que normalmente nos tiene acostumbrado la derecha en Colombia. Hasta el momento solo hemos hablado de recursos discursivos, ¿no? Ciertas palabras, ciertos conceptos claves que normalmente utilizan. Pero ahora tenemos que hablar de los partidos políticos, que digamos es el vehículo por medio del cual ellos compiten electoralmente. Así que en un primer momento vamos a intentar definir de la manera más simple y sencilla posible qué son los partidos políticos, qué tipos de partidos políticos existen y en ese sentido, qué ocurre con los partidos políticos en Colombia. Lo primero que tenemos que decir es que un partido político lo podemos definir como esa asociación de personas, ¿no?, que de forma libre y voluntaria se organizan para competir electoralmente por el poder institucional. Eso entendido en las democracias liberales o occidentales homologadas, ¿no? Ahora, hay dos grandes teorías de la construcción de los partidos, o dos líneas fundamentales. Una que habla de la construcción de los partidos desde arriba y otra desde abajo. Cuando se habla de la construcción de los partidos desde arriba, tiene que ver con esas organizaciones, esa construcción organizativa que representa única y exclusivamente los intereses de la élite y de ciertos grupos dentro de la élite. No es una sola y la élite no es homogénea, sino que al interior de esa clase social superior, de esa economía superior, de esas personas con unas condiciones económicas y sociales superiores, existen también diferencias y por lo tanto se crean estos partidos. La otra parte es la construcción desde abajo. Y desde abajo tiene que ver con esos sectores históricamente excluidos de la política, sin derechos de ningún tipo. Y por lo tanto, para hacer frente, para reclamar, para exigir y para conquistar esos derechos, se organizan y construyen estos vehículos, estos partidos, precisamente para competir, para entrar, para hacerse con el poder político. Son como las dos grandes líneas, ¿no? Ahora, partiendo de esas dos grandes líneas, tenemos entonces desde arriba la creación de lo que se fue a llamar o se conoce como los partidos de cuadros o partidos de notables. Y eso tiene que ver con personas que se cooptaban de las clases superiores, o bien por economía, o bien por prestigio social, o por influencia, o por su intelectualidad, y eran los únicos que podían hacer parte de ese partido, ¿no? ¿Qué iban a representar? Lógicamente los intereses de la clase dominante, ¿no? de esa élite económica, política y social. ¿Tenían política, ideología? Bueno, podemos decir que su programa político se iba acomodando dependiendo de los intereses a los que representaba. Podemos decir a un gremio o a otro gremio. Dependiendo de los intereses que iban a representar, su programa político, sus apuestas, sus posiciones iban variando. Por el otro lado, entonces, desde abajo tenemos los partidos de masa. Y los partidos de masas, más o menos se piensa que nacen al final del siglo XIX. Y uno de los representantes es la socialdemocracia alemana. Ahí nacen los partidos comunistas, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es este partido? Este partido se pensó que iba a ser el partido dominante en la política. Sin embargo, no es tan así. ¿Cuáles son las principales características? Pues bueno, mientras usted tiene un partido que era representado a los de arriba, los partidos de élite o de notables, este otro partido iba a representar esos sectores excluidos. Por lo tanto, lo que le interesaba a este partido era organizar la mayor cantidad de población posible, ¿sí? Más que la cualidad, más que la calidad de unos pocos por su influencia o por su poder económico, lo que interesaba era la cantidad de personas que pudieran organizarse, educarse o formarse políticamente y en ese sentido que esa organización iba a dar como resultado fuerza suficiente para llegar al poder. Y así se garantizaba que estos sectores que normalmente estaban excluidos pues iban a entrar a la política e iban a lograr poner en la agenda política y tomar decisiones que representaran mejoría o que representaran el cumplimiento de los derechos de estos sectores históricamente excluidos. Así que este partido pues sí tiene un programa estable, sí representa una ideología estable, ¿no? Y una competencia estable que va a representar esos sectores, como ya se ha dicho, históricamente excluidos. ¿Qué ocurre en estos dos tipos de partidos? Normalmente lo que ha ocurrido y lo que se ha demostrado es una división entre lo que se fue constituyendo una élite dentro del mismo partido y las bases del partido. En los de notables, pero en las masas fue más evidente, ¿no? Se supone que la gran cantidad de personas que se iban organizando en los sectores, en los partidos de masas, iban a tener la posibilidad de participar directamente en la política.
Sin embargo, no fue así, se fue consolidando una burocracia al interior del partido en aquellas personas que tenían mayor libertad para dedicarle constantemente su vida, o cotidianamente, o toda su vida al partido. Pero bueno, entonces hay una cierta brecha, un cierto distanciamiento entre esa élite del partido y la militancia. Después tenemos otros partidos, el partido de electores. Y en el partido de electores, aquí ya cambian varias cosas. Lo primero es cuál es el objetivo de un partido de electores. El partido de electores, el único objetivo es ganar las campañas electorales. Por lo tanto, ¿programa? No. El programa no tiene mayor importancia ni mayor relevancia. El programa se acomoda de acuerdo a las investigaciones de opinión, al sondeo de opinión, con tal de ganar unas elecciones. Por lo tanto, no se habla de política, no se habla de un programa político, no se habla de propuestas políticas, sino que se intenta hablar de principios como justicia, orden, cambio, anticorrupción, seguridad, etcétera, etcétera. Un discurso lo más posible vacío, sin propuestas y sin política y sin ideología, porque lo que se intenta es llegar a movilizar al electorado y simplemente ganar elecciones. Dentro de esto se encuentra lo que se llama los partidos atrápalo todo o abárcalo todo, ¿no? Ya así antes usted tenía partidos que representaban a una élite, después tenía partidos que representaban a esos sectores excluidos, ahora tiene formaciones que lo que hacen es un discurso que pueda alcanzar a la mayor cantidad de gente, alcanzar y mover su emoción con tal de garantizar el voto. Después de eso, ¿qué tenemos entonces como resultado? No existe militancia, no existe formación política, no se habla de política. El programa, la política y la ideología pasan a un segundo plano, si no es que desaparecen. Y por el otro lado, entonces, aparece una propaganda mucho más profesionalizada y que lo que busca es simplemente mover el voto. No importa qué es lo que tenga que hacer, sino mover el voto. Aquí hay otra cosa peor, aparte de este partido de electores, que son los partidos tipo cárteles. Y es como un cártel, es simplemente eso. Son partidos, son organizaciones que buscan ganar las elecciones, pero que además no importa qué es lo que tengan que hacer para ganar las elecciones. Y ahí lo que vemos es, pues claro, si es como una empresa o como un cártel, a mí me interesa invertir dinero para competir electoralmente, pero para ganar las elecciones. Ahí ve uno que muchas veces el dinero que se pone en una campaña electoral supera muchísimo a lo que el personaje, una vez electo, va a ganar, ¿no? Pero no importa, porque lo que se ve aquí es como una inversión. Entonces yo invierto X cantidad de dinero que después yo voy a recoger ese dinero y mucho más a través del desvío de dineros públicos a las manos privadas. En estos casos, ¿qué ocurre? Que gana mayor notoriedad la persona. Ya no interesa la ideología, no interesa el partido, no interesa, no. Lo que interesa es la persona. Y ahí ya no se centra entonces en política, sino se centra en cuestiones personales. El comportamiento personal va a sustituir el hablar de política. Entonces, si el personaje golpea con la cabeza a un balón, es un buen personaje, por el cual tenemos que votar. O si hace magia, o si toca la guitarra. Se centra única y exclusivamente en cuestiones banales de la persona para evitar hablar de política. Y tiene que ver con, entonces, mover al electorado. Ahora bien, ¿qué pasa en Colombia? Pues en Colombia lo que hay que decir es que no existen partidos políticos. Quizás algunos pequeños quedan de lo que es el partido de masas, ¿sí? Con todos los problemas que puede tener el partido de masas. Quedan algunos en la izquierda, pequeñitos, con pocas posibilidades, pero en general no hay partidos políticos. Lo que existen son estos partidos tipo cárteles, donde lo que se hace son empresas electorales que entregan avales a diestra y siniestra, donde se ve todo como una inversión, se meten muchos millones de pesos, mucho dinero, y que una vez se lleguen a las instituciones públicas, el personaje o los personajes que lleguen ahí van a garantizar el trasvase de ese dinero público de todos nosotros a las manos de esos privados. Son cárteles, son mafias, un comportamiento mafioso. No se habla de política, no interesa el programa político, no interesa nada de esto. En Colombia se cuentan, mal contados, unos 15 partidos políticos, que repito, no son partidos políticos. Podemos enumerarlo,
El Partido Conservador no existe, el Partido de la U no existe, el Partido Liberal no existe. Ninguno de esos partidos existe. Son simplemente nombres que van repartiendo a diestra y siniestra los avales según acuerdos políticos que puedan garantizar que uno u otro llegue a cierta institución. Ahora bien, ¿qué podemos hacer en Colombia ahora que estamos a puertas de las elecciones? Creo que podemos darle la oportunidad a nuevos líderes políticos, a nuevas personas, nuevas lideranzas políticas que están hablando claramente de política y haciendo propuestas para mejorar las condiciones de vida de todos nosotros los colombianos. Al mismo tiempo que debemos darle esa posibilidad a esas personas nuevas que no se han lucrado, que no se lucran, que no tienen intención de lucrarse con la política, sino que ven la política como una vocación de servicio al público. A la vez de eso, debemos pensar en crear nuevos partidos políticos que puedan volver la política al centro y poner la política al servicio de la sociedad. A mi modo de ver, en Colombia falta un partido socialdemócrata que pueda ayudar a encauzar la política, a abrir nuevamente la política y a volverle el prestigio a la política y a volverle su función, la función social de la política. Repito, ojalá aprovechemos estas elecciones para darle la oportunidad a esas nuevas lideranzas políticas que están ofreciendo una alternativa y una nueva forma de hacer política. Simplemente esto, les agradezco mucho la atención, un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Muchas gracias.